Bueno, nos estamos acercando a la fiesta de Purim y uno de los temas interesantes y difíciles de entender es la mitzvah de borrar a Amalek de la faz de la tierra. ¿Cuándo se cumple? En 2 semanas tenemos que La mitzvah de Parshat Zachor, la vamos a leer, la Parsha, no este Shabbat, el otro Shabbat. O sea, este Shabbat, el Shabbat anterior a Purim. Está escrito de que debemos borrar la memoria de Amalek de la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, Koden Kol, caja. Tenemos 3 mitzvot en la Torah que hablan sobre Amalek. Ya, yo me voy a referir un poquitito a la parte halágica en forma general, pero después es un tema muy amplio, muy profundo, no se puede abarcar en un solo shiur, pero trataremos por lo menos de alguna idea al respecto. Tenemos una mitzvah en la Torah de recordar lo que nos hizo Amalek. Cuando nosotros salimos de Egipto, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah, todas las naciones del mundo, por supuesto, supieron, se enteraron, a pesar de que en aquella época no había medios de comunicación, no había celulares, no había internet, no había periódicos, no había radio, pero el hecho histórico de todo lo que sucedió al salir de Egipto, por supuesto todo lo que acompañó a esa salida, las plagas, la partición del Yam Suf, todo ese panorama fue algo que llegó de alguna manera a todas las naciones, por supuesto a las naciones de la zona, a los pueblos que habitaban en Eretz Israel, en ese momento los pueblos canaanitas, y por eso estamos hablando de que de repente viene una nación y de que de una manera tan atrevida viene a luchar en contra de este pueblo, que es un pueblo que aparentemente es un pueblo que en ese momento es invencible, que tiene el apoyo de Akadosh Baruj Hu, la mano de Dios junto con ellos. Entonces dice la Torah: Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem mimitzrayim. Recuerda lo que hizo contigo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto. Esa es la primera mitzvah, recordar. La segunda, dice la Torah, lo tishkach, no olvides. Y la tercera es limchot, borrar el recuerdo de toda simiente de Amalek, como dice la Torah, timche et zecher Amalek, borra el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Amalek de alguna manera manifiesta la raíz del mal en el mundo. Ojo, tenemos aquí una mitzvah que es muy dura, es una mitzvah de crueldad. El pueblo judío por naturaleza es un pueblo que por supuesto viene de Abraham Avinu. Abraham Avinu es un hombre de Gesed, es un hombre de bondad, es un hombre, ¿sí?, de amor,
es un hombre que busca el bienestar, que busca la paz. Nosotros somos descendientes de Aarón a Cohen, o Ev Shalom, o Dev Shalom, y de repente se nos viene encima una mitzvah, que es mitzvah. Pero que hay que entenderla porque estamos aquí hablando de una mitzvah que implica matar hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, animales, o sea, total y absolutamente borrar de la faz de la tierra el recuerdo de una nación que se llama Amalek, que aparentemente nos hizo algo muy feo, como vamos a ver. Y la reacción de Akadosh Baruj Hu no es algo que nosotros lo decidimos. Akadosh Baruj Hu nos ordena borrar de la faz de la tierra a este pueblo. Yo no ahora explico, vamos a ver cómo eso se puede llevar en la práctica. ¿Sí? Pero primeramente tenemos que analizar el punto, la idea. La Torah te exige aquí matar a un pueblo completo. Pero eso es lo justo, eso es lo que corresponde, eso es lo que Hashem ordena, ¿najón? Pero eso lo tengo que entender. La Torah constantemente me habla de perseguir el Gesed, de perseguir el Shalom, de perseguir la bondad y el amor. Y de repente aquí nos encontramos con algo que básicamente contradice toda esta idea. Aparentemente Hashem nos ordena: hagan un pecado, pequen. Pequen a lo que ustedes son. No actúen como siempre ustedes actúan. Les dije que me iban a llamar. Perdón. De Marte. ¿Qué era de decir? Muy bien. Entonces, tenemos que entender de que Amalek manifiesta la raíz del mal en el mundo. Amalek es un pueblo que comenzó a manifestar su odio a Am Israel básicamente antes que cualquier otro pueblo. No estamos hablando de Egipto, de que en Egipto las cosas no fueron fáciles, ¿qué? Pero nosotros estamos hablando de Egipto en adelante. Porque en Egipto nos formamos, en Egipto nacimos, cuando salimos de Mitzrayim. Ahora estamos hablando de la historia desde Egipto en adelante, cuando el pueblo de Israel ya empieza básicamente a alumbrar a la existencia, que empieza a manifestarse en el mundo como en el pueblo elegido por Akadosh Baruj Hu. Y en ese camino aparece Amalek. Y como todos explican, nadie se explica por qué vino Amalek a luchar en contra de Israel, porque Amalek no es un pueblo con el cual Ulay teníamos un conflicto geográfico de pasar por una tierra. Los pueblos que viven en Eretz Israel, los pueblos que viven a los límites de Eretz Israel, yo puedo entender de que, bueno, tienen miedo de que les conquistes su tierra y por eso luchan, y por eso Amón y Moab y los canaanitas, eso de alguna manera tiene una cierta lógica. Pero ¿qué tienen que ver los amalequitas? ¿Por qué salen a luchar? Entonces, en realidad, el motivo es de que no hay motivo. El motivo es de que hay una nación en el mundo que quiere demostrar de que Am Israel no es lo que parece. No es lo que nosotros pensamos que puede llegar a revelar y a manifestar en el mundo. Y por eso la lucha aquí no tiene un motivo lógico. Es una lucha de el que quiere que existamos contra el que no quiere que existamos. Nosotros queremos existir. Hay una fuerza en el mundo
que no quiere que nosotros existamos. Hace 70 años, uno de los descendientes, aparentemente, de Amalek, Hitler y Marshemont, también, básicamente, tomó esa actitud. Aniquilar al pueblo judío. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Él mismo lo escribe. Porque yo y ellos no podemos estar en el mismo planeta. ¿Cuál es el problema de los judíos? Es que son ricos, pero hay muchos pobres. No, el problema son los pobres, pero hay ricos. ¿Cuál es el problema? Que se meten en la política, pero hay muchos que no se meten. No, el problema es que no se meten en la política, pero había algunos que sí. Son gente de cultura. Hay muchos, ¿cuántos alemanes eran gente de cultura? No, pero hay muchos que no se meten. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque es gente que se involucra en la cultura o que no se involucra en la cultura. Entonces, en cada lugar vamos a encontrar básicamente otra excusa por la cual ir en contra de los judíos. Pero el motivo esencial no es ninguno de todos esos motivos. El motivo esencial es de que aquí hay un odio que parte de una raíz muy profunda que no se puede explicar de una manera racional. No tiene una explicación racional. Ulay, así como el pueblo judío no tiene explicación racional, ¿qué es el pueblo judío? ¿Qué es esta nación elegida por Dios? ¿Y por qué Hashem la eligió? Y nosotros estudiamos y aprendemos y todo. Pero al fin y al cabo, la respuesta del por qué Akadosh Baruj Hu elige a Israel es porque Él lo eligió, porque se le dio la gana, digamos así. El se dio la gana suena muy superficial, pero es muy profundo. Esta nación se denomina Reshit Goim Amalek. El principio de las naciones es Amalek. El principio significa, hay dos principios. Uno es el principio de Israel y otro es el principio de las naciones. Una es la raíz de la luz en el mundo y otro es la raíz de la oscuridad en el mundo. Lo que usted habla es una pregunta que yo muchas veces me he hecho. ¿Por qué la gente tiene odio a Israel cuando Israel está mordando al mundo? Pero no de ahora, ya de tiempos inmemoriales, estamos dando, no nos metemos con nadie, que nos dejen vivir tranquilos. Yo hablo por España, ¿no? Cada uno, pero yo que estudia mucho el tema de la Inquisición. Ese es el tema. ¿Por qué nos odian? ¿Por qué? Vamos a ver. Am Israel tiene un enfrentamiento muy difícil en el mundo. La idea que viene a Am Israel a enseñarle al mundo de tener fe en un solo Dios, de creer en una existencia metafísica, de creer en una dirección divina de la existencia. Todo eso despierta, y muchas veces de una manera inconsciente, no consciente, a luchar en contra de este pueblo. O sea, Am Israel es una bandera que a muchas naciones en lo interior les molesta. ¿Por qué? Porque Am Israel es un pueblo que su bandera es exigencia. Hoy en día se habla de los derechos humanos. El pueblo judío, antes de hablar de derechos humanos, ¿de qué habla? ¿De qué habla? De las obligaciones humanas, no de los derechos humanos. En la Organización de las Naciones Unidas escuché que hay una comisión de derechos humanos, ¿no? Ya fe. ¿Hay una comisión de obligaciones humanas en la ONU? No, la única obligación es cobrar al final del mes. Interesante, ¿no?
Organización de derechos humanos. ¿Dónde está la organización de obligaciones humanas? Normalmente una persona que quiere derechos, primeramente tiene que cumplir con obligaciones para tener esos derechos. El pueblo de Israel es el pueblo que le enseña al mundo a cumplir sus deberes humanos. Y eso no siempre es cómodo. Eso muchas veces es duro. Y ya no importa si son Sheva mitzvot Bnei Noach, si son las 7 mitzvot, si son las 613 mitzvot, pero el punto esencial es de que estamos hablando de un pueblo que su bandera es: señores, primero hay que cumplir con las obligaciones, con las funciones para las cuales hemos venido al mundo. En el momento que esos puntos se empiezan a aclarar y a enfatizar, entonces las naciones empiezan a temblar. Interesantemente, los psukim, ¿sí?, de Shirat Hayam, del cántico, después de haber salido del Yam Suf, ahí hablan: Shamua mimir gazun, chila chaz yoshbe pelashet, azni valu alufei edo melei. O sea, ahí habla de que todas las naciones temblaron. O sea, la pregunta es: ¿de qué temblaron? ¿Temblaron de qué? ¿De qué tuvieron miedo? Entonces el pshat simple es de que las naciones canaanitas, las naciones que estaban en el camino para llegar a Israel, decían: ahora nos tenemos que encontrar con este pueblo que viene bien armado, con la mano de Hashem, que los ayudó en Egipto y que los sacó de Egipto y que los hizo pasar el Yam, etc. Pero podemos decir de que el miedo es otro miedo. No es un medio físico. Se viene el pueblo judío, se viene el pueblo de Israel, y cuando viene el pueblo de Israel, eso significa que se acabaron los juegos. Ya no hay juegos. Esto ya no es, ¿sí?, que cada uno hace lo que quiere. Ahora cada uno tiene que cumplir con su función. Ahora empieza un orden, una estructura en el universo, en el mundo. Y cada nación ahora tiene que cumplir con esa obligación. Y eso en el subconsciente de las naciones existe, y por eso, Am Israel, tú eres un pueblo que pone en peligro mi tranquilidad, mi idiosincrasia, mi forma de ver las cosas. Y por eso no hubo una nación en el mundo que fue perseguida, y lo sigue siendo de alguna manera, por los pueblos, desde las destrucciones del primero, segundo Beit HaMikdash, pasando por las cruzadas, siguiendo por la Inquisición, continuando por los pogroms hasta la Shoah que pasó en nuestro pueblo. ¿De dónde comienza toda esa historia? ¿Cuál es el punto de partida, la raíz de todas esas persecuciones, de todo ese odio que no tiene medida, que no tiene límite? Todo eso comienza con Amalek. Amalek es la raíz. Y por eso nosotros con Amalek tenemos un Heshbon, tenemos una cuenta especial, que no la tenemos con ningún otro pueblo. Cuando hablamos de la lucha, de la guerra en contra de Amalek, la guerra contra Amalek es sin cuartel, sin medida. ¿Por qué? Porque aquí no hay un motivo. Amalek llega, ataca, no hay por qué. ¿Y a quién ataca? A un pueblo que acaba de salir de la esclavitud, que salió a la libertad. Y por eso el motivo del ataque es el odio. Ese es el motivo. No hay otro motivo.
Y por eso nosotros, de alguna manera, para poder defendernos y cambiar esta situación en el mundo, tenemos que regresar con ese odio, con esa crueldad de atacar y de acabar con esta nación. Y por eso dice la Torá que hasta que no se borre el nombre de Amalek, el nombre de Hashem no está completo. El trono de Hashem no está completo. Como dice el Pasuk, Kiyad al Kesia milchama la Hashem ba Amalek midordor. Milchama de Hashem en contra de Amalek, generación tras generación. Y dice Rashi, Akadosh Baruj Hu juró que su nombre no será completo y su trono no será completo hasta que se borre el nombre de Amalek de manera absoluta. ¿Qué hubiera pasado si Saúl Amelech lo hubiera matado de un principio? ¿Qué hubiera? Estaba previsto por Hashem para que... O sea, la pregunta es entonces ¿por qué Hashem crea a Amalek en un principio? Si estaba... No, aunque crea a Amalek va bien. Pero el tema fue Saúl. Saúl tenía que haber matado a Amalek. Y no lo mató. El que tuviera siempre es la gran pregunta de todo. Que tuviera. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera... no hubiera pecado? ¿Y qué hubiera pasado? El hubiera no me sirve. Es lo que pasó, no lo que hubiera. Que Hashem hubiera mantenido, o sea... que ya sabía que Saúl Amelech no iba a matar, para que no. Pero esa es otra pregunta, señor Shimon. No entramos en eso. Hashem sabe todo y Hashem ya sabe lo que va a pasar. Pero nosotros estamos hablando no de lo que Hashem sabe, sino de lo que nosotros tenemos que hacer. Hashem nos ordenó a nosotros agarrar el rifle y acabar con Amalek. Eso es lo que nos ordenó Hashem. Entonces tenemos que entender. Está bien. De eso también podemos hablar. No hay ningún problema. Hay muchas cosas, hay muchos temas. Entonces, pero lo más importante aquí es de que lo que tenemos que hacer es algo que contradice totalmente la esencia de nuestro pueblo. Un Yehudí por naturaleza, dijeron Jajamim, ¿tú quieres saber quién es Yehudí? Revisa 3 cualidades. ¿Cuáles son las 3 cualidades? Vergonzoso, Baishan, Rahmanim, compasivos y Gomle Hasadim, bondadosos. Esas son las 3 características de un Yehudí. Hasta tal punto que en la Alajá está escrito que si uno ve a un Yehudí que actúa de manera cruel, hay que revisar su ascendencia. Ulay no es Yehudí. ¿Dónde dice eso, perdón? Está escrito en la Gemara. El Rambam también lo trae. ¿Qué? Afirma el Shulchan Aruch. Pero otro. Y aquí de repente nos dicen que tenemos una mitzvah leumit nacional de que todos tenemos que ser crueles. Con Amalek, olvídate de ser bondadoso, olvídate de ser piadoso, olvídate de ser vergonzoso. Aquí tienes que ser, como dije la otra vez, Rambo. Aquí tienes que actuar con toda la fuerza. Si fuera por Am Israel, Ulay, nosotros perdonaríamos a Amalek. Como lo hizo Shaul en su momento, como la pregunta que hizo Shaul. Y vamos a ver el tema de Shaul. El tema de Shaul es de lo Kol Kach Pashut. Nosotros pensamos de que Shaul, ¿quién era Shaul? Shaul era un rey ahí que lo nombraron y que pecó y que se equivocó y que no mató a los animales y no mató a Gag. Shaul era posición 1. Shaul era un rey tzadik. Shaul era un rey Mishichbo Mamala, como dice el Pasuk. Era un hombre de categoría. Era un hombre que entendía las cosas, que entendía quién es Amalek. Entonces, ¿cómo cayó? ¿Cómo? Macará.
La mitzvah de borrar a Amalek es una mitzvah que principalmente la tiene el pueblo de Israel a nivel nacional. Porque la mitzvah de borrar a Amalek es en la guerra. Milhamá. Y por eso cuando entramos en Eretz Israel, Am Israel tiene 3 mitzvot. Primero, la monarquía, Melech, nombrar un rey. Después, acabar, aniquilar a la descendencia de Amalek y luego de construir el Bet HaMikdash. Y Bemet, cuando el pueblo de Israel empezó a desarrollarse como pueblo en su tierra y nombraron por primera vez un rey, al rey Shaul, y su reinado empezó a basarse, a estabilizarse, vino Shmuel a Naví y le dice: el primer paso de nombrar y de empezar a desarrollar la monarquía en Israel ya comenzó. Ahora tenemos que hacer el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ahora tenemos que luchar en contra de Amalek y acabar con él. Y así dice en el libro de Shmuel Aleph, en el capítulo 15: a mí me envió Hashem para ungirte como rey sobre el pueblo, sobre tu pueblo, sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha la palabra de Hashem. Así dijo Hashem: recordé lo que hizo Amalek a Israel, que lo puso, Asher Samlo Baderech, que lo puso en el camino cuando lo subí de Mitzrayim. Y ahora ve y lucha con Amalek y Acharemtem et kol asher lo. Aniquila todo lo que tiene, no perdones. Lo tachmol elam, no te apiades de ellos. Vehemata meisha disha, matarás de hombre a mujer, de bebé hasta niño, el que nació hasta aquel que está amamantando, de toro a cabrito y de camello hasta burro. Así le ordenó Shmuel a Naví a Shaul. Y como sabemos, Shaul desobedece. ¿Qué significa desobedece? Que cumple la mitzvah casi. Pero las mitzvot no hay que cumplirlas casi, hay que cumplirlas completas. Se apiadó de Agag, el rey, y de los animales que iban a servir posteriormente, aparentemente, para sacrificios. Meitav Atzon ve'Abakar. Eso a Shaul HaMelech, como sabemos, le costó el reinado que pasó a David HaMelech. Pero el daño ya se realizó. Por esa debilidad, que es una debilidad que es el rasgo de Am Israel. O sea, ¿cuál es la debilidad de Shaul HaMelech? Ser Yehudi, esa fue la debilidad de Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, cuando tuvo que actuar contra Amalek, actuó como actúa un Yehudi normal. ¿Está bien ser Yehudi normal o no? ¿Qué les parece? Depende. ¿Ah? Depende de la situación. Ahí debería haber sido cruel. O sea, debería haberlo matado. O sea, Shaul pecó por ser Yehudi normal. Por ser bondadoso. Shaul pecó por ser Yehudi normal. O sea, que con Amalek, ¿qué hay que ser? Anormal. Lo normal. Lo normali. Mamashka. ¿Sí? ¿Entiende por qué hay que emborracharse en Purim? Porque hay que ser lo normali.
En la lucha contra Amalek, Akadosh Baruj Hu te ordena, no seas Yehudí. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? No sé, pero no seas Yehudí. ¿Sabes qué? Sé Amalekí. Con un Amalekí, ¿cómo hay que comportarse? ¿Cómo? Como un Amalekí. De esa actitud piadosa de Shaul, dicen Jajamim, nació Amán. O sea, gracias a quien tenemos toda la historia de Purim. Hay que agradecerle y decirle Shkoyach porque nos dejó una fiesta. Shaul HaMelech. Gracias a Shaul tenemos Purim. Kabumán que nosotros, Baruch Hashem, podemos festejar Purim, pero los que vivieron la historia de Purim no estaban muy felices hasta que lo pudieron festejar. Pero todo eso sucedió ¿por qué? Porque hay malasot. No puedes apiadarte de una serpiente. Porque la serpiente en el momento oportuno va a ir y te va a picar y te va a envenenar y te va a matar. Y si no es esa serpiente, va a ser la que le nació. Y si no la que le nació, la que le nació a la que le nació. Y así sucesivamente. En los minutos que nos quedan, quiero compartir con ustedes lo que escribe uno de los grandes alumnos del Rav Kook. Ya hemos hablado de él en alguna oportunidad, el Rav Yaakov Moshe Harlap, Zecher Tzadik Lebraja, en una de sus pláticas sobre Purim. Él dice, el odio a Amalek es una aveirá. Es un pecado. Pero es un pecado de Shem Shamaim. A veces los Yehudim tienen que hacer aveirot, que son mitzvot. Mejor, no todos los días tenemos que hacer aveirot, que son mitzvot. Normalmente tenemos que hacer mitzvot, que son mitzvot. Pero a veces tenemos que hacer aveirot, que son mitzvot. Hay momentos en los cuales no se puede continuar la existencia del mundo en su pureza, en su perfección, sino por medio de una aveira. A veces hacer lo correcto, como van en base a la orden divina, Hashem te dice, yo ahora te encargo, te obligo a que hagas una aveira. ¿Cómo tú me obligas? Eso es lo que te obligo. Tienes que pecar. Esa es tu obligación. ¿Najón? Eso se llama Hora'at-Shah. Eso es algo, como diríamos, Hatpami. Es una vez. Es una excepción a la regla. Pero la excepción es parte de la regla. Normalmente hay que actuar de acuerdo a la regla, pero a veces es necesario actuar de acuerdo a la excepción. Et la asot la Hashem eferu torateja, dice el pasuk.
un momento para hacer para Hashem es renegar de la Torah, ir en contra de la Torah. A veces hacer lo que Hashem ordena es hacer algo que va en contra de la Torah. Y a pesar de que también sobre eso está escrito en la Torah, el Lav Tishmaun, hay que escucharle a Hashem también cuando nos exige hacer cosas que aparentemente van en contra de la Torah. Mikol Makom, a pesar de eso, en el acto en sí mismo hay una falla. O sea, estamos haciendo algo que tenemos que hacer, pero que es una aveira. Hay una halajá interesante que dijeron Jajamim. Nosotros sabemos que los Yudim en Shabbat no pueden prender fuego, pero los Goim sí. Y hay una halajá que dice que a pesar de que el Goy no tiene la advertencia de no prender fuego en Shabbat, sino que todo lo contrario, un Goy no debe cuidar Shabbat. Y por eso hay quienes les aconsejan a los que están en proceso de conversión de que hagan un pequeño gilulito. ¿Eso es la halajá? ¿Ah? ¿Eso es la halajá? Algo de Rabanán. Ya te ama. Conocen el chiste, ¿no? De que una vez uno que estaba en proceso de conversión, ¿sí? Lo vieron, le dijeron, mira, tú no eres yudí, y la Gemara dice que Goy she Shabbat Hayamita, que un Goy que cuidó Shabbat merece pena capital, ¿verdad? Entonces tienes que profanar, hacer todo. Digo, bueno, te voy a cargar en la calle. Nada, pero no sirve, hay Eruv. Yo no confío en ese Eruv. Entonces, yo soy Mahmir, yo no confío en el Eruv. Entonces, Bekitsur, entonces la halajá dice de que no se debe usar esa vela para Abdalá. Afilo que la encendió el Goy en Shabbat, afilo que él no tiene ninguna prohibición, pero hay como una especie de mini aveirá, de que ese fuego se prendió en Shabbat. Pero esas alajot o esas enseñanzas, ¿qué? Nos enseñan de que a veces hay cosas que aparentemente no son problemáticas, pero sí son problemáticas. Afilu son buenas, pero en el fondo tienen, sí, Bonagit Caja, es kasher, pero no es meadrin. Es kasher, pero no huele bien. Esta necesidad de actuar con Amalek, como nosotros tenemos que actuar con Amalek, es obra de Amalek. Si no existiría Amalek, no tendríamos la mitzvah de ir y de destruirlo. Pero como él existió, y como él se manifestó, y Najón, y ciertos ambientes o aires en el mundo siguen manteniendo vigente la idea de Amalek. Entonces por eso tenemos que actuar, entre comillas, con esa aveirá, con ese pecado de tener que destruir. Y eso tiene que ver también con la obligación de emborracharse en Purim. Emborracharse no es algo yehudí. Los yehudim no se emborrachan. Los yehudí no toman vino, bekoshi en kiddush. Más de.
bajar, perder toda conciencia. Pero Kanirek en Purim, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que bajar a un nivel al que no estamos acostumbrados nosotros los Yehudim. Tenemos que hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer normalmente. Porque Kanirek, esa es la abodá de Purim. Así tenemos que ahorcar a la Sitra Achra, a la Tumá. Esa es la abodá, lo que tenemos que hacer en Purim. O sea, en Purim algunas personas dicen que hay que beber hasta perder la conciencia. Algunas personas, dice la Gemara, dice el Shulchan Aruch. Pero no lo matamos, el tema es que no se mata a Amalek. Al día siguiente vamos a seguir haciendo, volviendo a lo mismo. Por eso está prohibido emborracharse. Tenemos, no solamente hay amalequitas externos, hay también amalequitas internos, pero un minuto. Cuando Hashem nos ordena borrar a Amalek por medio de la guerra, y nos obliga y nos ordena hacerlo dafka con odio, con guerra, matando. El fundamento de esta mitzvah o de esta orden que Hashem nos da, nos quiere decir, dice Rav Halab, de que Behemet, el odio, el asesinato en la esencia son dvarim ra'im. Matar es algo terrible, odiar es algo malo. Nosotros tenemos una mitzvah en la Torah, lo tisnaet ajija bilbabeja, no odies a tu hermano. La Torah dice no matarás. ¿Cómo algo que en la Torah es tan terrible, tan repugnante, de repente se transforma en una mitzvah? No, disculpe, pero ahí dice, cuando dice no odiar a tu hermano, que Amalek no es el hermano. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué la Torah te prohibió odiar a tu hermano? ¿Por qué? Lama. ¿Por qué la Torah? ¿Por qué la Torah te obligó, te dijo no odies a tu hermano? ¿Por qué? ¿Porque se le dio la gana? ¿Por qué? Porque el odio es una actitud nefasta, negativa. Entonces yo no te digo que tienes que ser amigo de la malequita. Que tienes que todos los días ir y hacerle jaim con él. Pero aquí la Torah te está diciendo, ódialo, mátalo, asesínalo, destrúyelo, aniquílalo. ¿Por qué nos quiere matar a nosotros? Está bien, está bien. Pero la actitud es problemática. Porque normalmente esa actitud no es una actitud yehudit. Y nosotros tenemos que agarrar, quién sabe de dónde, la fuerza y la decisión de cumplir la mitzvah de Akadosh Baruj Hu y de odiar y de matar y de aniquilar y de asesinar a todos. Tenemos que acordarnos, el mismo Dios que nos ordena dar tzedakah y de comer matzah en Pesach, y de respetar al padre y a la madre, y de amar al prójimo como a ti mismo, y de hacer tantas cosas importantes y lindas y buenas, es el mismo que te dice, a un bebé amalequita hay que matarlo. Entonces, caché meot en la cabeza que eso penetre. ¿Cómo con una mano yo puedo estar ayudando a un pobre, visitando a un enfermo, respetando a mi padre y a mi madre, amar al prójimo y con la otra agarrar una pistola y dispararle? A la malequita. Entonces por eso, en el fondo, dice Rav Halab, hay aquí un pgam, hay una debilidad. Y por eso la única manera de poder entender lo que tenemos que cumplir en esta mitzvah es de que es tzivui eloki, que es una orden divina.
ונזקקת המצווה לסוד הוראת שעה, o sea, es una mitzvah del momento. זאת אומרת, el yudí tiene que, de alguna manera, cambiarse el chip cuando hablamos de Amalek. El yehudí siempre tiene un chip. Y cuando hablamos de Amalek, hay que sacarse ese chip y ponerse otro chip. ¿Con qué derecho? Hashem me dijo que me cambie el chip, malazot. Hashem me dijo que cuando hablamos de Amalek me tengo que cambiar el chip. Mejor. Una vez al año, o en el momento que corresponda, para poder cumplir con la mitzvah de borrar a Amalek. Shaul Amelech, hablamos de Shaul. Escuchen bien. En la Torah tenemos una mitzvah. Si encontramos a una persona muerta y no sabemos quién la mató, ¿qué hay que hacer? Mirar a ver qué pueblo es más cercano. Hay que medir a la ciudad más cercana, llamar al Bet Adin, a la corte. ¿Sí? Tienen que traer una egla, una becerra, degollarla en el lugar. Y el Bet Adin tiene que decir, Yadeinu lo shafju, no entra ahora en todos los detalles, nuestras manos no derramaron esta sangre. Porque no sabemos quién lo mató, no sabemos quién es el asesino, estamos hablando aquí de una persona que está muerta. Dice el Midrash, dice la Gemara, Masejet Yoma, Daf Chavbet. El momento que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Shaul, ve y golpea a Amalek. Dijo Shaul era, además de rey, era Talmid Jajam, dijo, si un alma muerta, si por un alma muerta, dijo la Torá, tienes que traer como una especie de expiación esta egla arufá, esta becerra que hay que degollarla en ese lugar, porque no sabemos quién lo mató y por eso no podemos aplicar la pena capital y por eso tenemos que hacer algún tipo de expiación. Eso es por un solo alma, una sola alma. Todas estas almas, dice Shaul Amelech, que tú ahora me dices que había que matar, alajat kama bekama. De verdad que hay que traer aquí sacrificios y hay que expiar por todos los que matamos aquí, por todos estos amalequitas. No se piensen, Shaul mató muchos amalequitas. Y si pecó el hombre, ¿qué pecó el animal? Y si pecaron los grandes, ¿qué pecaron los pequeños? ¿Les suena lógico lo que dice Shaul o no les suena lógico? ¿Ah? Muy lógico. Hombres, Meile, ¿qué dicen los animales? Que la vaca de Amalek tiene la bandera de Amalek, que salió a matar Yehudim. El niño, ¿qué entiende el niño? El bebé acaba de nacer. Las mujeres, ¿qué? ¿Las mujeres van a la guerra? Ellas salieron a luchar contra Am Israel. Salió una voz del cielo que dijo: Al tei tzadik arbe, no seas demasiado tzadik. Eso es lo que le dijo Hashem a Shaul. Entonces, Kodem Kol, yafé meod que Shaul Amelech es muy Talmid Jajam, pero ¿qué te vienes aquí con tus estudios? Hashem te dijo que acabes con Amalek, acaba con Amalek. No, Eglarufá, esto. Slija, nosotros entendemos. Que empieces aquí, tú eres abogado defensor de Amalek. Te dijeron que hagas algo, haz lo que tienes que hacer. Esa es tu mitzvah. ¿Qué? Ela.
Dice Rav Halab, Bediuk Afuch. Shaul HaMelech quiso cumplir la mitzvah, ¿sí? Como decimos los que se levantan de temprano en el Netz, que Vatikin. Le mehadrin mina mehadrin. Él quiso cumplir la mitzvah de acabar con Amalek como corresponde. ¿Por qué? Porque el fundamento de la mitzvah de borrar a Amalek es Aveirá. En el fondo es Aveirá, porque es odio, porque es asesinato, porque es ser sangriento, ser cruel. Entonces, la pregunta es, en Purim tenemos mucha alegría. Ivdu et Hashem besimcha. Y aquí viene una gran pregunta que les hago a ustedes. Cuando yo agarro la pistola y le disparo en la cabeza a un amaleki, ¿lo tengo que hacer con simcha? ¿Con alegría? Matemos, hombre. No, en ese momento no. En ese momento. Pero es mitzvah. En ese momento no. Tengo que tener la alegría como cuando como matzá en Pesach, cuando me siento en la sukkah, cuando escucho el shofar. Matem omrim. ¿Es mitzvah o no es mitzvah? Ivdu et Hashem besimcha. Hay que servir a Hashem con simcha. Entonces cada vez que mato a un amaleki, tengo que empezar a bailar. David, נכון? ככה. בטח. Sí, un momento. Vamos a lo que se indique. Sí, un momento. כנראה que eso es lo que Shaul HaMelech nos quiere enseñar. ¿Haces la mitzvah? נכון, es mitzvah. Pero nunca te olvides de tu chip verdadero. Cumplir esta mitzvah es mitzvah, pero puede ser peligrosa. O sea, hace Que no te cambies luego el chip. Que no te cambies el chip. Y que sigas siendo cruel y sigas actuando de esa manera. Azulay, por eso Shaul de alguna manera quiso contrarrestar un poco. Beseder de Akadosh Baruj Hu, entendí. Pero no me quiero quedar con ese chip en la cabeza. Aemet, ¿sí? Que fíjense lo que le pasó al final a Shaul. ¿Qué le pasó al final a Shaul? ¿Ah? Porque no cumplió lo que ¿Y qué le pasó? le ¿A quién empezó a perseguir? a David Amelech. A David Amelech. Meanien. Entonces, Slijá, Shaul, ¿cambió el chip o no cambió el chip? Se quedó con el chip. ¿Eh? Era Lo más afectó. barato. Era más ¿Se barato. acuerda que él había quedado con un espíritu que le tenía que tocar para tranquilizarse? ¿Pero qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Al te'it tzadik karbe, no seas demasiado tzadik. Ma kavana. Cuando nosotros cumplimos las mitzvot de Kadosh Baruj Hu, todo tiene que ser de acuerdo a lo que Hashem ordena. Shaul HaMelech Keilu le dijo a Kadosh Baruj Hu, yo voy a cumplir todo lo que tú me dices. Pero hay algo que no. Mashu, Katán. Keilu para mantenerme en la línea del Yehudí normal. ¿Qué le costó? ¿Qué le costó a Shaul HaMelech ese Keilu mantenerse como Yehudí normal cuando hablamos de Amalek? Que él no solamente reinado, que en lugar de perseguir a Amalek, ahora ¿quién está persiguiendo? A su propio hermano, al Yehudí. O sea, que cuando el Yehudí no sabe aplicar el odio que tiene que tener por Amalek como corresponde, ¿qué es lo que puede llegar a suceder al final? ¿Ah?
odiar a su hermano. Entonces lo que hace Shaul en el fondo, realmente tiene lógica. Lo que dice Shaul tiene lógica. Pero hay algo que está más en el fondo de la lógica de Shaul. La voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y cuando tenemos que poner en la balanza esas dos cosas, le dice a Akadosh Baruj Hu, Najón, Zelo Pashut, transformarse de Israel en Amalek. Zelo Pashut. Pero para luchar con Amalek no te queda de otra. Tienes que transformarte en una especie de amalekita. Pero no entiendo, pero si yo siempre tengo que actuar con gesed y con bondad y con amor. Najón. Aquí todo eso hay que borrarlo de la computadora. Y si no lo borraste de la computadora en el momento que corresponde, como algo hat para mí, que por un día esa computadora va a funcionar de manera diferente, como van en la historia, en todos los momentos que hubo que aplicar ese comportamiento, entonces lamentablemente, al final lo vas a terminar utilizando de manera incorrecta. Sí, señor Shimon. Puedo pensar que a lo mejor hemos tenido muchas guerras con muchos países, con muchos pueblos, con mucho de todo, pero a lo mejor así nos hace especial hincapié. En Amalek no use la otra técnica de la otra guerra. Amalek es Amalek. ¿No? Sí, pero en todos los demás no es una guerra al 100%. ¿Sí? También hay, pero en Amalek hay una mitzvah especial de aniquilar, de destruir. Entonces quiero terminar. ¿Cuál es la diferencia entre una mitzvah y una avera? La avera, dicen Jajamim, es alma de Ijuda, es el mundo de la unidad. La avera, dicen Jajamim, es alma de Piruda, es el mundo de la división. ¿Qué se refiere? Cuando una persona usa una mitzvah, puede y debe hacerla con la unidad del cuerpo y el alma. No solamente el cuerpo actúa y hace la mitzvah, sino que el alma también lo desea. Hay una unidad absoluta entre el cuerpo y el alma. Esa es la perfección de cómo se manifiesta la unidad en el momento de hacer una mitzvah. La verá, por otro lado, es un mundo donde hay división. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere y el alma no quiere. ¿Qué? Hay que hacerlo con el cuerpo. Achshav, viene esa mitzvah, esa horat shah, esa mitzvah que la debemos cumplir, ¿sí? A diferencia de todas las mitzvot, ¿sí? Y nos enseña de que a veces hay que hacer mitzvot que en realidad son como aveirot. Que por un lado la hago porque la tengo que hacer, pero por otro lado es una mitzvah que me trae un poco de amargura, de disgusto. En la noche del Seder tenemos una mitzvah de comer maror, de comer algo amargo. ¿Qué les parece? ¿Es rico comer maror o no? Lo que sé. ¿Qué? Entonces, por un lado tenemos que hacer la mitzvah, pero por otro lado sabemos de que estamos haciendo una mitzvah que en realidad es como una aveira, que es el odio, que es el asesinato. Entonces, por un lado tenemos alegría por estar cumpliendo Retzon Hashem, la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y por otro lado, sentimos un poco de esa incomodidad. No se puede uno sentir cómodo matando a alguien. Afilu que estoy cumpliendo con la voluntad del rey y de Akadosh Baruj Hu y todo lo que tú quieras. Entonces por eso Shaul HaMelech justamente en su acto quiso, como van, incorrectamente al final,
Pero nos quiso hacer entender o sentir un poco eso. No estés feliz de ir y de matar a Amalek. Hay que hacerlo, es obligatorio. Estoy de acuerdo. Pero ten cuidado, que no se transforme en parte de tu naturaleza. Y por eso, Bemé, todo tiene que estar medido. Pero cuando nos salimos un poco de esa medida, estamos perdiendo la mitzvah. Shaul HaMelech hizo todo como lo tuvo que hacer. Behemet acabó prácticamente con Amalek, pero tuvo una cierta inclinación que no fue la correcta. Eso le hizo perder todo su mundo, todo su reinado. Y por eso le dijeron del cielo, Al tei tzadik. No le dijeron no seas tzadik. ¿Qué le dijeron? No seas muy tzadik. Kilu, tienes que ser tzadik de Nahón. Pero si vas a exagerar, entonces ese punto que deberías haber cuidado ya no lo cuidaste. Y vamos a terminar de esa manera. Nos ordenaron Jajamim que la persona en Purim tiene que embriagarse hasta que no sepa diferenciar entre el maldito Hamán y el bendito Mordejai. Así dijeron Jajamim en el Talmud, así lo dice la Halajá, el Shulchan Aruch. ¿Realmente dice emborracharse, verdad? Todo el tiempo. No entramos ahora en todo el detalle. Ahora, otra vez. Los Yehudim normalmente no hacen eso. Los Yehudim siempre trabajan con Chabad, con Jochma Binah Vadat, con pensamiento, con concentración, con aprendizaje. Y de repente aquí te dicen, tienes una mitzvah de no entender. No entiendas. No pienses. ¿Qué? ¿Eso cuándo tenemos que hacerlo? Cuando todavía queda algo de Amalek. Porque Bemet lo que tenemos que hacer con Amalek es algo que no entendemos. Que no entra en la mente, especialmente del Yehudí. ¿Qué? Pero cuando Bemet, ¿cómo dice la mitzvah? El hombre tiene que emborracharse en Purim hasta que no sepa diferenciar entre Harun, Amán y Mordejai. Hasta. Pero ¿qué pasa cuando ya Amán y Mordejai básicamente ya no sean diferentes? Cuando ya no exista el malvado Amán y el bendito Mordejai. ¿Qué? Ese va a ser el momento, Caniré, futuro. Cuando Afilu Caniré Amán sea Baruch. Va a llegar un momento donde no solamente Mordejai va a ser Baruch, sino también Hamán va a ser Baruch. Va a ser Teshuvah, va a regresar, lo veré. ¿Sí? En el momento de la Geulah, Amán tuvo hijos que estudiaron Torah, Najón. Entonces, de acuerdo a esto, en el futuro, cuando todo vuelva a su normalidad y Amalek Ulay no desaparezca físicamente, pero desaparezca ideológicamente, entonces ya no va a haber necesidad de utilizar la crueldad, el odio, y por lo tanto, caniré que la mitzvah de embriagarse en Purim también ya no va a ser mitzvah, sino que va a haber mitzvah de alegrarse, pero manteniéndose en la cordura y en el entendimiento.